el hablar en otras lenguas. Así hemos titulado esta meditación y creo que es muy importante, mis amados, para que podamos afirmar un poquito nuestro conocimiento bíblico. Sé que algunos posiblemente han sido testigos de algunas cosas, han visitado otras iglesias y esto nos va a ayudar mucho porque nosotros no dependemos de las experiencias del hombre ni de lo que podamos ver, sino de lo que la Biblia dice. Oiga, esto es muy importante. No basamos nuestra vida de fe ni nuestra doctrina en lo que ven nuestros ojos, sino en lo que la Biblia dice. Vamos a ver, leemos entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 13 al 19. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, oiga, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto voy a hacer un paréntesis. Hermanos, en estos tiempos hay mucha alabanza que se ha degenerado y que nosotros nos gustan por el ritmo, pero realmente no tienen un buen mensaje teológico, ¿verdad? Y es triste. Bueno, sigo. Luego dice en el 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, en un grupo de hermanos congregados, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a no ser complicado lo que tu palabra habla bien claro en cuanto, Señor, a este don que lastimosamente en la iglesia de Corintios le daban demasiada sensación, demasiada admiración, cuando había otras cosas más prioritarias como el amor y como el aprendizaje y la enseñanza de tu palabra. Por eso suplicamos, Señor, que nos puedas hablar al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados. En estos tiempos, el don de lenguas, mis amados, se ha degenerado. Ya vamos a describir el concepto de lenguas en el griego, pero en estos tiempos se ha degenerado, convirtiéndose algunas reuniones en un desorden o en una sugestión psicológica forzada. He conocido 3 hermanos en Cristo de línea pentecostal, donde ha sentido esta persona que se ha congregado en esos lugares una presión de grupo. Significa que si la persona, dicen 2 cosas. Número 1, que si no habla en lenguas, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, y 2, que si no habla en lenguas, este hermano anda en pecado. Y como la persona tiene el deseo de congregarse, el deseo de escuchar de la palabra de Dios, y tal vez Dios lo ha llevado a ese lugar, esta persona se empieza a sentir presionado, obligado. Y entonces me dice, yo dije un montón de cosas ahí jerigonzas, me dijo, para que me aceptaran. Ya está servidor soy, ya canto, me dijo el hermano. Entonces hay cosas que se manipulan, se forzan, hermanos, cuando el evangelio no debe de ser así. Por eso el apóstol Pablo, acerca de este don, nos da, hermanos, una gran enseñanza, los lineamientos que debería de tener la iglesia de Corintios y cualquier iglesia. La iglesia de Corintios y cualquier iglesia. Debemos de
nos debe de servir como una referencia, ya que tal vez usted en algún momento va a estar en ese lugar, va a visitar una iglesia de ese tipo, y ahora que usted conozca bien, domine bien este capítulo 14, usted se va a dar cuenta qué son las cosas que va a retener y qué son las cosas que no va a retener bíblicamente. Amén. He tenido una experiencia, ya le he comentado, hicimos un campamento de jóvenes, habían venido dos muchachos de Honduras, de línea pentecostal, y hicimos una fogata. Y un joven que estaba a la par mía empezó a hablar en lenguas. Pastor, ¿y usted se asustó? No. Entonces yo dije, bueno, yo le dije al Señor, ¿y eso qué es? Y le pedí en mi ignorancia. ¿Por qué me dice en mi ignorancia, pastor? Porque los dones no se piden, los dones Dios los da. Señor, yo quiero también hablar. Y como no me lo dio, ¿qué significa? Que no me es útil para mí. Entonces vine al segundo paso. Como él estaba hablando, dije yo, pues no puedo hablar en lenguas, pues dame el don de interpretación de lenguas. Pastor, ¿qué dijo el hombre? Ajá, a ver. O sea, entonces yo tranquilo, hasta ahí me quedé. Hermanos, porque el principio, como le digo y le repito, hay cosas que usted debe de aprender a saber si Dios le ha dado ese don o no se lo ha dado. Para que yo esté aquí, hermanos, y lleve 32 años de ser un predicador, de ser pastor, yo he pasado por ahí no por la aprobación de la iglesia. He tenido que pasar por la aprobación de Dios. Que Él me confirme si realmente es su voluntad que yo sea un instrumento inútil en la mano de un Dios perfecto. Y hay dos cosas que a un predicador, a un pastor, hermanos, le da como la confirmación. Uno es cuando en una predicación hay profesiones de fe, que las personas reciben a Cristo. Y dos, cuando la oveja de alguna manera confirma, cuando recibe un estudio o un mensaje de la predicación, la Biblia describe que ella es como una espada de dos filos y que es viva y es eficaz. Entonces, en algún momento, alguna oveja que ha escuchado a este predicador, ¿verdad? Usted dice, esta es la expresión, hey, mira, al pastor, ¿quién le contó esto? Porque mire, pastor, todo el sermón era para mí, no le regaló a los demás hermanos, solo él se lo agarró todo. Entonces, esas son dos cosas que a mí me confirman que voy en la línea del supremo llamamiento. Pero si usted quiere hablar en lenguas y Dios no le ha querido dar ese don, usted ya se salió. Usted va a terminar hablando jerigonzas y que eso no va a ser espiritual y está engañando a la gente y se está engañando a sí mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, quisiera hacer dos diferencias acerca de que una cosa es el don del Espíritu y otra cosa es los dones del Espíritu. Amén. Una cosa es el don del Espíritu y otra cosa es los dones del Espíritu. Y para ello quiero que me acompañe a Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 39. Vamos a comenzar primero con el don del Espíritu. Y dos, los dones del Espíritu. Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 39 dice, al oír esto, el apóstol Pedro predicando, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ok, aquí es una cosa bien interesante que hay que aclarar, hermano, si está hablando, bueno, ¿está hablando de un bautismo en agua o está hablando de un bautismo en el Espíritu? ¿Por qué, pastor? Porque ya aprendimos, y lo vamos a descartar,
que cuando usted se bautiza con agua, usted, hermano, sus pecados no se le han borrado porque se ha sumergido ahí. Ese es un acto de obediencia. El bautismo en el Espíritu se recibe a través de que usted da un acto de fe, de que usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel, que murió en esa cruz y que al tercer día resucitó. Cuando usted cree firmemente eso, dice la palabra que usted nace de nuevo y que el Espíritu Santo llega a ser morada a su vida, lo llega a sellar, y entonces ahora usted es propiedad de Dios. Amén. Entonces, todo creyente que recibe a Cristo inmediatamente es bautizado en el Espíritu. No necesita tener ese segunda experiencia de hablar en lenguas, porque ese es un don del Espíritu. Hablar en lenguas es parte de los dones del Espíritu. Esto, hermanos, del don del Espíritu era o estaba profetizado en Joel 2:28. Y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, el don del Espíritu es la presencia de ese Santo Espíritu en la vida de cada creyente. Ahora, cuando usted se convierte en hijo de Dios a través de la presencia del Espíritu, quiero decirle varias cosas. Número uno, usted no puede ser posesionado por los demonios, aunque usted, hermana, con ese su carácter parezca que sí. Amén. No, hermano. Un creyente no puede ser posesionado. Hemos dicho, puede ser influenciado, sí. Nosotros decimos, hey, mira, a ese hermano lo está usando Satanás. ¿Por qué? Porque tal vez le dice, mira, ya te fuiste de la iglesia, háblale a otros para que se salgan, mira, etcétera. Lo está siendo usado por Satanás. Cuando en las parejas hay pleitos y tal vez están dispuestos a venir a la iglesia, pero hay uno que se enoja por algo y dice, ya no voy, pues yo no, tampoco el otro. Entonces el enemigo los influenció para que se perdieran la bendición de congregarse. Asimismo, el enemigo puede usar a un cristiano para desanimar. Pueden haber tantas cosas, pero el verdadero cristiano, una vez recibe el Espíritu Santo, jamás puede ser poseído por Satanás o sus demonios. Amén. ¿Por qué? Porque usted ya tiene el don del Espíritu. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, con ese don del Espíritu, hemos dicho, hermanos, dice, una genuina conversión que lleva el perdón de pecados y la morada del Espíritu Santo. Ahora, los dones del Espíritu que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 son cualidades que un creyente posee de manera sobrenatural. Oiga bien, los dones del Espíritu los tenemos de manera sobrenatural y, hermanos, de manera soberana. Significa que viene Dios y dice, yo quiero que este hermano tenga el don de fe, yo quiero que este tenga el don de hacer milagros, quiero que tenga el don de lenguas, o sea, quiero que todo el mundo sepa, es el último chisme, ¿verdad? O sea, viene el Señor y los reparte como Él quiere, dice, los dones del Espíritu. Por eso usted no puede pedir algo, sino que usted tiene que recibir algo. Yo no soy pastor porque yo quise. O sea, en el camino Dios me fue confirmando mi llamamiento. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, mire, primero usted tiene que aprender, así como usted debe de aprender a conocer sus cualidades, sus virtudes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando uno ya termina la high school y uno quiere estudiar una carrera universitaria. Si usted no se conoce a sí mismo, usted va a agarrar la carrera que usted va a querer seguir con sus amigos. Hey, ¿vos qué carrera vas a agarrar? Yo voy a agarrar contaduría. Vamos pues, porque yo quiero estar con vos. No.
Cuando ya uno, hermanos, hay un momento donde usted va a forjar su propia vida, así también es en la iglesia. En la iglesia no es, y no está sirviendo ahí, pues yo también. No, no se trata de eso, se trata de yo oro, mi relación con el Señor, y Él me va a ir diciendo dónde yo voy a encajar, y le va a ir viendo, y va a ir usted descubriendo el don o los dones que el Señor quiere darle. Es un desarrollo. Y no espere que, por ejemplo, se los dé ahí sentado, posiblemente le revele algo, pero hermanos, usted los va a descubrir sirviendo. Así es como se descubren los dones, sirviendo. ¿En qué, pastor? En cualquier cosa, hermano. Sirviendo. Hay gente que ha encontrado su don, fueron a repartir alimento a una cárcel, y me acuerdo de este hermano que solo le dijeron, vaya, predique, y solo le dieron la Biblia. Y mire, yo no preparé nada, pues usted hable, le dijeron. Y ahí andaba en cárcel de mujeres, se convirtieron como 17, ya es pastor. ¿Qué andaba él? De metido, iba a decir, sirviendo, colaborando. Entonces Dios tiene sus maneras para poder irnos a nosotros, irnos desarrollando, pero va a ser algo sobrenatural y soberano. No lo pide, ¿sí? Y tampoco usted ni yo cualificamos, sino que Él ha decidido escogerlo para un propósito dentro de la iglesia del Señor. Como el talento o las habilidades humanas no son suficientes para realizar la obra de Dios o cambiar al mundo, eso quiero que entienda que no son suficientes. El Espíritu Santo provee muchos dones para suplir las muchas necesidades, las oportunidades y desafíos que tenemos y encaramos como cristianos en un mundo dominado por el pecado. Estos dones se manifiestan en una diversidad de formas a través de una variedad de personas. Uno no entra en un trance ni pierde el dominio propio cuando los dones operan. Es realmente lo opuesto. Como vasijas dispuestas, cedemos nuestros cuerpos y mente al señorío de Cristo y permitimos que el Espíritu Santo obre por nuestro medio conforme obedecemos la fe. Fíjese que recuerdo yo a una hermana, Ana se llama, pienso todavía está viva. Ella tenía como 5 niños en la iglesia y tenía una característica. Ella era bien introvertida. O sea, usted le saludaba, Dios le bendiga, hermano, amén. Y ella ya no hablaba más. Solo saludaba y amén, solo eso. Pero un día ella descubrió el don que el Señor le había dado. ¿Sabe cuál era? El don de evangelizar. A la más calladita, hermano, esa mujer era guerrera para hablar del Señor. Al marido no le hablaba, en la iglesia no hablaba, pero para hablar del Señor era cosa seria. Entonces ahí es donde yo compruebo que los dones el Señor los da a quien Él quiere y no necesita usted estar calificado, porque para mí la hermana tal vez no era la más idónea, pero para Dios sí. Entonces hay cosas que usted se va a ver, va a experimentar, que usted va a decir, usted no es el más idóneo. No, es que no se trata si usted lo es, se trata si Dios lo ha escogido para ese don. Entonces, ahora el don de lenguas es una cualidad de poder hablar otro idioma. Ya vamos a ir al griego todavía, pero quiero dar esta descripción de poder hablar otro idioma de manera sobrenatural. Por ejemplo, aquí algunos saben hablar inglés, conocen el inglés, pero han ido a una escuela. Les han dado gramática, les han dicho los verbos regulares, los irregulares. Les han enseñado cómo se pasa a hablar en pasado, en futuro, ¿sí? En presente continuo, cuáles son los pronombres, cuáles son los adjetivos, y empiezan a darle un montón de gramática, y por eso es que conocen o dominan el idioma inglés. Pero hay otra gente que Dios de manera sobrenatural les da esa habilidad. Nosotros tenemos un hermano acá
que él habla 5 idiomas. ¿Cuántos habla? 5. Y aquí vemos algunos que antes hablamos el español. Sigamos, hermano. Es increíble, digo yo, qué capacidad la que tiene este hermano. Para mí es un don hablar 5 idiomas. Habla español, habla francés, habla árabe, habla inglés. Es un hombre, hermano, pero qué increíble. Entonces, pero el don de lenguas es la cualidad de poder hablar otro idioma de manera sobrenatural con el propósito de llevar el mensaje de salvación a un inconverso. ¿Sí? De llevar el mensaje de salvación a un inconverso. Y según el apóstol Pablo, en algunos casos puede ser usado para la edificación de la iglesia. Ya vamos a desarrollar algunos casos sobre eso. Ahora, hoy en día, como le decía, el don de lengua se ha adulterado y deformado. Gente, hermano, que de veras lo que habla son jerigonzas. Ráfaga, ráfaga, ráfaga. ¿Y eso qué es? No es nada. Siempre dicen lo mismo, las mismas palabras, queriendo impresionar a la gente con un propósito. O, hermanos, el don de lengua se ha convertido en una reunión de emocionalismo y desorden. Es lo único que se ha convertido. Por eso vamos a hablar un poquito acerca de lo que el apóstol Pablo desarrolla en el capítulo 14 sobre el don de hablar en lenguas. Acompáñeme primero a Corintios 14:5, por favor. Dice, así que quisiera que todos hablasen en lenguas. Ya vamos a ver cuál es el propósito. Pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza, que aquí estamos hablando el que dice un mensaje de Dios o el que enseña la palabra de Dios, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque ¿de qué le sirve a usted estar en una reunión, escuchen un mensaje en otro idioma y usted sale igual? ¿Verdad? Pensemos que hay un predicador alemán aquí. ¿Cuántos de aquí saben hablar alemán? Algunos son pastor alemán, ¿verdad? ¿Sí? Pero nada más. Entonces la persona habla y usted. No, se necesitaría un traductor o que él maneje los 2 idiomas. Entonces dice Pablo, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces la lengua, hermanos, viene del griego glosa, que quiere decir lenguaje o idioma. Por eso el don de lenguas es que usted habla otro idioma para que alguien sepa que Dios le está hablando. Por eso cuando Dios quiere que otros escuchen el mensaje de salvación en su idioma natal, utiliza a creyentes para capacitarlo y así que hablen otro idioma y cumplir el propósito de transmitir ese mensaje. Y aquí sí vámonos por favor a Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa de Joel 2:28. Si me acompaña por favor. Mire, ese momento dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, esto me llamó la atención, mire, los primeros discípulos o los que habían quedado después de la ascensión del Señor, ¿cómo estaban? Todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes, juntos. Porque, mire, hay familias que están juntas, pero no revueltas. Amén. ¿Sí? Ya he conocido esas parejas. Yo conocí una en el trabajo que me dice, mire pastor, yo hace 15 años me separé de la mujer, pero vivimos ahí por conveniencia, para que nos salga más barata la renta. Y estaban juntos, pero no estaban revueltos. Amén. Sí, o sea, pero en este caso, ¿cómo quiere el Señor que esté su iglesia? Juntos y unánimes. Amén. Juntos y que seamos
de un mismo sentir y de una misma visión. Y esto viera que cómo nos cuesta a varios multiplicar esto. Cuesta por su poca espiritualidad, o no sé por qué, pero cuesta provocar que realmente puedan ver para dónde vamos, los objetivos que tenemos, etcétera. Pero luego dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas, glosa, idiomas repartidos como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras glosas o en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí viene la base fundamental de este momento milagroso. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, tipo aquí Los Ángeles que hay coreanos, chinos, que no es lo mismo, hermano. Amén. ¿Sí? Todos son así estiraditos, pero todos tienen su raza. Son asiáticos, pero hay chinos, japoneses, taiwaneses, vietnamitas, ¿sí? Salvadoreños y así sucesivamente. Sí, hay una diversidad, así como los latinos, ¿verdad? Mexicanos, Guatemala. ¿Son lo mismo los mexicanos que los salvadoreños? No, ¿verdad? Dios me libre, con Dios me guarde, dice hermano Antonio, ¿verdad? Sí, sí, somos diferentes, aunque hablemos el mismo idioma. Pero veamos acá, siguiendo, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varios piadosos del cielo. 6. Este hecho, y hecho de estruendo, se juntó la multitud. ¿Sí? De repente estaban reunidos los cristianos cerca de Jerusalén, se escuchó ese estruendo y fueron todos. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue ese estruendo? Porque si algo que nos caracteriza a nosotros es que nos gusta ser metidos, nos gusta meternos en la vida de los demás. y mire, niña, y ya no está con el hombre. Y mire, ¿y quién es el papá del niño? ¿Sí? Y mire, y usted sí, ¿y cuántos años tiene pues de estar sola? Y queriendo saber la vida de la gente, ¿verdad? En lugar de preocuparnos por nuestra propia vida, amén. Entonces dice ahí, entonces, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad. Y aquí viene la interrogante de ellos. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿No son todos estos de Galilea? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y esto lo puede comprobar aquí sus niños pequeños. ¿Cuál es el primer idioma que aprendieron a hablar? ¿Cuál fue la primera palabra que le enseñamos a Seiri? A decir papá Ulises. Amén. En español, por cualquier cosa, pues. Y mire, fue creciendo la niña igualita, él igualita. ¿Sí? Entonces, y decimos, no, que aprenda el español porque en la escuela le van a enseñar inglés. ¿Verdad? Entonces, quieras o no, nuestros niños latinos, ¿sí? Pueden bastante su idioma inglés, pero también conocen el idioma español. Y en el caso de los que están criando salvadoreños que son de Guazapa, ¿sí? Los niños le hacen shh, y la niña vuelve a ver, ¿ya? Porque la mamá también así es. Hay un matrimonio, ¿verdad? ¿Sí? Hernández Cruz, que ellos shh, ligerito vuelve a ver la flor, mira, con silbido, ¿entiende? Entonces ellos se dijeron, ok, estos son de Galilea y yo no soy de Galilea, yo no soy de Judea. O sea, yo me he criado aquí, pero a mí me enseñaron un idioma en mi infancia. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y comienza a decir, partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocio, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos.
¿Y los romanos qué idioma hablaban? Latín. ¿Qué idioma hablaban? Latín. Entonces se maravillaron y dice: cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Pero ¿qué escucharon? Hablar las maravillas de quién. Note que entonces era un mensaje sobrenatural. ¿Para quién? ¿De quién venía ese mensaje? De Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pero seguramente algunos que no llegaron a escuchar ese mensaje dijeron: estos están tomados, llenos de mosto. Y el apóstol Pedro les aclara que no es así. Entonces, mis amados, el don de lenguas, en lo primordial en una reunión de creyentes, es dar un mensaje comprensivo. De nada sirve que usted escuche un mensaje si usted no lo comprende. De nada hubiese servido ese derramamiento del Espíritu, es el cumplimiento de esa promesa, porque el propósito de que alguien escuche el mensaje de Dios debe de ser para arrepentimiento de sus pecados y salvar su alma de las llamas del infierno. Y dos, para que usted de alguna manera recuerde que Dios quiere que usted se edifique, se santifique, identifique. ¿Y cómo va a identificar un error si muchas veces no se lo dicen? Porque la palabra, hermanos, a nuestras vidas, a la vida del creyente, es un espejo. ¿Qué nos hace ver la palabra? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué nos hace ver la palabra? Si vamos bien, estamos bien con Dios, etcétera. Entonces, hermanos, en segundo lugar, acompáñenme al 14:6. Ahora pues, hermanos, en 1 Corintios, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no os hablare con revelación, ciencia, profecía o doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ahora, el versículo 10 es clave. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, en segundo lugar, hermanos, el mensaje de Dios sin comprensión jamás va a ser de provecho. Un mensaje que usted escuche de Dios, si usted no lo comprende, no le va a traer provecho a su vida. Amén. Porque no es lo mismo, fíjese. El mensaje de Pablo era claro y sencillo. Y esto me propuse, le dice Dios a los romanos, anunciaros a Cristo crucificado. El mensaje, hermanos, lo complicamos nosotros los predicadores. Pero realmente el mensaje de Cristo debe de ser sencillo. Proponerse, dice Pablo, yo quiero que ustedes conozcan, porque la razón de ser, hermanos, del Evangelio, las buenas nuevas, es anunciar a Cristo resucitado. Es decir que solo en Él hay perdón de pecados. No, pero nosotros los seres humanos nos gusta complicar el mensaje tan bello, amoroso y sencillo que es la salvación. La salvación no es complicada.
Nosotros la hacemos complicada con nuestra opinión, con el yo pienso, con el yo creo. No, hermanos, Pablo, su mensaje era claro y sencillo. El respaldo para la predicación del apóstol Pablo era el Espíritu Santo, que es lo que se necesita, hermanos, cuando se expone la palabra, el convencimiento del Espíritu Santo. Yo no, como le digo, yo no sé usted si en algún momento a usted le ha convencido el Espíritu Santo de algo que ha escuchado. ¿Nunca le ha convencido? ¿Nunca le ha hablado Dios y le ha convencido de algo y que usted dice, eso que está diciendo el predicador, eso debo de hacer? ¿Nunca ha vivido eso, hermano? Que usted dice, es cierto, ese soy yo. Mire, hermano, el miércoles yo estuve escuchando, antes de estar acá, escucho al pastor Junior, hermano, y tocó un tema que créame lo que él estaba predicando y yo con el teléfono en la mano para hablarle a la suegra y que nos reconciliemos, amén. O sea, y le cuento yo a mi señor y le digo, mira, es que era una cosa tan increíble lo que estaba diciendo. Ahora, ¿era él? No, era el Espíritu Santo usándolo a él. Entonces solo hay dos cosas, porque el mensaje del Señor nos convence y al que no, lo incomoda. Amén. Y al que no, lo incomoda. Sí, lo incomoda. El que no, lo mutila, lo prejuicia. Entonces, hermanos, el mensaje del apóstol Pablo era respaldado por el Espíritu Santo porque su enseñanza el Espíritu Santo le ayudaba a convencer a sus oyentes y de alguna manera también lo respaldaba a través de los milagros. Yo no sé por qué, hermanos, me da tristeza esa línea de creyentes, ¿sí? No voy a decir qué línea, reformados, que para ellos ya los milagros ya no existen. Y digo yo, ¿y a dónde dejan a Dios? Si Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hermanos, yo he sido testigo, yo he experimentado. Si no hubieran milagros, yo no siguiera aquí. Porque de alguna manera enfrentamos cosas que usted y yo no podemos resolver, no podemos cambiar, pero tenemos un Dios de milagros. Y en todo ministerio, hermanos, de alguna manera, no se dan cuando nosotros queremos. Los milagros no son de manera caprichosa, ¿verdad? Y ahora lo quiero, Señor. No, pero si hay milagros en la vida de los creyentes, claro que sí. ¿Han habido milagros? Claro que sí. Me acuerdo yo, una hermana acá, me habla bien triste, me dice, pastor, me ha encontrado algo en el hígado, no, en el páncreas. Aparece un examen que yo tengo cáncer. Y me dice, me da tristeza a mis hijos, y me da más tristeza que mi esposo se va a volver a casar. Y yo con ese sentimiento le digo, mi hermana, oremos. Oremos, hermana, y pongamos en las manos de Dios. Y yo cuando llego ahí siempre me recuerdo que tenemos un Dios de lo imposible. Y oramos aquí. No crea que y la botamos y no, hermano. Y le impusimos manos y gritamos, Señor. No, hermano. No, calladito ahí en lo que usted estaba preguntando. ¿Y qué va a haber de comer? Aquí orando nosotros. Calladitos. Señor, te pedimos. A los 3 días me llama bien contenta. Pastor, me dice, me metieron al SCAM. ¿Y sabe qué? No se explican por qué. Ya no tengo cáncer. El Dios de milagros. El Dios que respalda los ministerios que son de Él. Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, revelaba un misterio, algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, que era la gracia.
donde el gentil también cabía a la fe, donde el gentil también podía recibir el Espíritu Santo, donde podía ser añadido al cuerpo de Cristo, donde nacía un nuevo pueblo llamado la iglesia. Entonces, por eso es que ve que en el Evangelio vemos publicanos, vemos centuriones, vemos toda persona que buscó de Dios y correctamente lo encontró y Dios no lo rechazó. Por eso el mensajero, en el caso del predicador, hermanos, el mensajero, sin entender lo que dice, jamás va a ser provechoso el mensaje. De nada sirve. De nada sirve que yo hable otro de manera sobrenatural, otro idioma y usted me diga, pastor, ¿y qué dijo? Y le diga yo, a ver, hermano. Porque es que tengo que tener un argumento. ¿Qué fue lo que dije? El receptor del mensaje, si no entiende, tampoco va a ser provechoso. Si usted no entiende el mensaje, no va a ser provechoso. Un mensaje sin la guía del Espíritu Santo no es provechoso. Yo quiero, hermano, que usted sea espiritual y no sea religioso o carnal. Ya le dije que cuando usted se disponga a abrir este libro, ¿qué tiene que pedirle a Dios? Que le hable a su vida. Amén. Que usted se pueda deleitar en leer este hermoso libro. Que cuando usted llegue, ay, otra vez Mateo, la genealogía. No, este es un recurso inagotable donde ninguna historia, por igual que sea, es aburrida. Jamás. Si a usted le aburre la lectura de la palabra, hermano, usted tiene un problema espiritual. Entonces yo siempre le voy a desafiar a que usted, por sobre su cansancio, por sobre su estado emocional, hermano, el congregarnos aquí no es para ir a comer a cafetería. El congregarnos aquí no es para saber el último chisme. El congregarnos aquí, hermano, no es que en la casa estoy aburrido. El congregarnos aquí es que solo así me libero de chepe. No, el congregarme aquí es para que Dios me hable. Y debo de desafiar todos los prejuicios y estorbos. Por eso yo siempre recomiendo, mis amados, siempre. Dicen los profesionales que usted y yo, de todo lo que escuchamos, solo retenemos el 20%. Es poco a todo lo que escuchamos. Amén. Entonces yo le recomiendo siempre que traiga, hermano, su Biblia. Si no es tan religioso, que la marque. Y si puede, un cuaderno para anotar algo, no del predicador, lo que usted siente que es para usted. No para su marido. Como dijo, Judas se ahorcó. Mira lo que dice el Señor, te manda a decir el Señor. No. Algo para usted, algo que usted diga, hey, Dios habló a mi vida. ¿Me entiende? Es un método, es una forma, porque yo quiero desafiarme a mí para no perder el tiempo, para no convertirme en un religioso, para los servidores, para no ser un tonto útil, perdónenme la expresión, pero realmente yo quiero que Dios me ministre a mi vida. Entonces, un mensaje sin la guía del Espíritu Santo no es provechoso. Un mensaje escuchado con incredulidad y simpleza no es provechoso. Hermanos, me ha sucedido 2 domingos. Escucho al hermano Alex que le están dando oportunidad a la hermana Brenda y usó el mismo versículo que yo usé para mi predicación del domingo. Y digo, wow, man. Yo no digo, ay, entonces ya usó este versículo, voy a ver qué otro sermón predico. No, hermano, si ese es lo que Dios quiso que le dijera en ese momento, yo sentí edificante mi mensaje. Y luego predico otro el domingo en la tarde y no sé, la hermana Brenda hoy el martes usó el mismo versículo.
Entonces, ¿qué, pastor? ¿Nos estamos copiando los versículos? Sí, porque no de la Biblia lo tomamos, pues. Amén. Sí, no de aquí lo tomamos todo, pues. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Sin la guía del Espíritu Santo, nadie el que quiera enseñar va a ser provechoso, porque no vamos a cumplir el propósito de edificar a la iglesia. Un mensaje escuchado con incredulidad y simpleza, le dije, no es provechoso. Ahora, hermanos, vamos a terminar acá por cuestión de tiempo. El mensaje sobrenatural para un incrédulo. Acompáñenme al 14, 22, 25, hablando acerca del don de lenguas. Así que las lenguas son por señal, ¿sí? No a los creyentes. Usted no necesita, si usted ya es cristiano, a usted eso de que alguien hable otro idioma de manera sobrenatural no le impacta tanto como a un incrédulo, porque usted ya es cristiano. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Porque siendo usted ya cristiano, usted ya sabe el método como Dios habla. ¿Cómo? Por la Biblia. No anda buscando otras experiencias. Usted sabe, usted quiere oír a Dios, lea su Biblia. Amén. No anda esperando, Señor, abrir los cielos y yo quiero oír tu voz, y le va a decir, ahí te he dejado la Biblia. ¿Quiere escuchar a Dios? Porque a mí algunos me dicen, pastor, yo no sé por qué Dios no me habla. Y le digo, porque no lees la Biblia. Pastor, yo no aguanto esta carga. ¿Sabe qué me dice? Que esa persona no está orando como se debe. Porque una persona cuando ora, hermanos, la oración es para llegar también delante de Dios a aceptar lo que me está pasando, aunque no lo entienda. La oración es para que me dé fuerzas. La oración es para que me dé paciencia. La oración es para que mi esperanza no perezca. La oración no es para quejarme, para lamentarme y para mariconarme. No es para eso. Es para sacar el provecho, que es un recurso que dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Entonces, una persona que anda desesperada, angustiada, hermanos, que quiere tirar la toalla, mal orado está. Una persona que no oye a Dios no lee su Biblia. Entonces dice, así que las lenguas son por señal a los no creyentes, sino a los incrédulos. Amén. Entonces quiero terminar contándole una experiencia de mi maestro de epístolas generales. Él es un doctor salvadoreño que fue a sacar su maestría a Alemania. ¿Dónde fue? Amén. Entonces, ¿su maestría en qué idioma lo recibió? En alemán. Amén. En alemán. Allá pasó como 5 o 6 años. Luego se regresa acá a nuestro país, El Salvador, y empezó a hacer sus prácticas, pero también le empezó a gustar un montecito verde. ¿Cómo es que se llama? ¿Alguien me puede recordar? ¿Cuál? La mota, ¿verdad? Ajá, amén. Entonces, la esposa recibe a Cristo y ella ofrece su casa para una célula, para una reunión. Bueno, siempre que llevamos a Cristo a nuestra casa va a ser de bendición. No le estoy diciendo lleve una casa de oración, no, lleve a Cristo siempre en su corazón, ¿sí? Y cambie muchas cosas. Si usted tiene un cuadro de Metallica, ya le iba a decir, cámbiala por la Virgen de Guadalupe. Mejor sigamos, hermano. Mire. Entonces él llevó una casa de oración. Y ahí en esa casa de oración estaba una hermanita que vendía tortillas. Entonces, aquellos que somos salvadoreños sabemos que esas personas son bien sencillas. Porque hoy las esposas ni tortear saben, hermano. La cara tal vez, pero de ahí echar tortillas no. Entonces empezó la predicación, empezó la oración. Y al momento de la oración, la hermanita que vendía tortillas empezó a hablar en otro idioma que no era salvadoreño, de la región de San Miguel. Entonces empezó a hablar y le dijo: tú tienes el corazón endurecido, a ti la ciencia te ha enloquecido.
yo soy un Dios vivo y verdadero. Y así como tu esposa ha recibido a Cristo, si tú no lo haces, te va a ir al infierno. Le impactó que la hermanita le hablara en alemán. La gente no sabía qué idioma, pero él sí sabía porque había sacado su maestría. Termina el servicio, se va la hermana y le pregunta a la esposa, mira, le dijo, ¿y esa señora cuándo fue a Alemania? No, le dijo ella, ni a Cujucuyo ha ido, le dijo. Para aquellos que son de El Salvador me van a entender. No, es que ella habló en alemán y le pudo y le fue a preguntar a la señora. Le dijo, mire, ¿y usted quién le enseñó alemán? ¿Y usted qué está hablando, señor? Le dijo. Ella oró y sin tampoco se dio cuenta, pero hubo alguien que Dios le dio la capacidad de interpretar, de comprender que era este hermano que se había ido para allá. Eso a él lo llevó a recibir a Cristo como su Salvador personal. Gloria a Dios. Entonces, note, hermano, que dice que las lenguas, por eso es que me llama la atención esto, son para los incrédulos. El otro miércoles, tal vez no lo toquemos, sino que hasta Año Nuevo, dice claramente 1, 2, 3 y por turno. Entonces, el don de lenguas también se da o se manifiesta de manera ordenada. Y dice ahí, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de paz. Así que queremos que usted, ya le dije, no sea bautista. No diga usted, es que el pastor, no. La Biblia, yo quiero que usted maneje este capítulo 14 para que cuando usted se vea expuesto a un montón de experiencias como esa, usted va a discernir a la luz de la palabra si eso es espiritual o eso es carnal y emocional. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ahora queremos orar, mi Dios, por la vida de mis hermanos. Quisiera, Padre, que en esta aventura espiritual tú puedas, a través de tu Santo Espíritu, siempre, Señor, convencer, animar, reprender, redarguir a los que son o somos tus ovejas. En algún momento, hermanos, usted y yo podemos estar llevando un curso de nuestras vidas alejado de la voluntad de Dios. Y ahí estará el Espíritu Santo convenciéndole, diciéndole, está siendo un mal esposo, está siendo una mala esposa, está siendo un mal hijo, está siendo un mal servidor, está siendo un mal pastor. Mira, yo quiero que salgas a evangelizar, yo quiero que te pongas a servir. Mira, yo quiero que ordenes esto. Y el Señor empieza, Él, no nosotros los predicadores, porque usted cuenta con el Espíritu Santo. Y dos, quisiéramos que en esta aventura de fe jamás descuide ese hermoso recurso inspirado que Dios nos ha dejado. Hay a dos personajes que se les ha garantizado y que les ha ido bien. Uno es al rey Ezequías, y todo lo que hacía Dios se lo prosperaba, porque puso en Jehová su esperanza. Y a Josué le dijo, ese libro que tienes en tus manos, medita de día y de noche y todo te saldrá bien. Así que a la luz de la palabra usted va a analizar si las cosas que está haciendo Dios las aprueba o está en contra. Y espero que usted aprenda a obedecer a Dios. Señor, también queremos que en algún momento, mi Dios, este don sobrenatural de no decir jerigonza, sino pronunciar otro idioma de manera sobrenatural, y que hay alguien, Señor, que lo interpreta y ese mensaje llega a la vida de la persona, especialmente los incrédulos, mi Dios, que sea de edificación. Por eso oramos, mi Dios, de manera muy especial por el cuerpo de Cristo en las misiones, Señor. Necesitamos personas, Padre, que las levantes para que vayan a esos países árabes, para que vayan, Señor, a esos lugares donde se habla un dialecto. Necesitamos misioneros, Señor,
que puedan desafiar la cultura, la comodidad, para que puedan hablar tu mensaje a aquellos que no lo conocen. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, nutriéndonos siempre, Señor, a través de tu santa palabra. En oración, quisiéramos, Señor, pedirte que puedas ministrarnos a cada uno de nosotros, Señor, y que a la luz de la palabra tú siempre nos hables, tú siempre nos convenzas, como dice la Escritura, Señor, sobre todo que profeticéis, que reveles el mensaje de Dios, que prediques la palabra de Dios, porque esto nos ayuda en la vida de fe para exhortarnos, para animarnos, para consolarnos. Señor, en el nombre de Jesús, quisiéramos que nos ayudes, como le dijiste a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Señor, necesitamos que nos ayudes en estos momentos complejos, difíciles. Señor, queremos que no nos sueltes, sino al contrario, mi Dios, hoy recordamos que no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Por eso clamamos, Señor, en la vida de tus hijos, por aquello que se ha convertido en una debilidad, en aquello que seguramente no podemos dejar por nuestros propios medios. Señor, oramos por nuestro corazón, como dice tu palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No sé, Señor, si en medio de nosotros hay un corazón confundido, si en medio de nosotros hay un corazón herido, si en medio de nosotros hay un corazón resentido, si en medio de nosotros hay algún hermano o hermana inseguro o insegura, para que nos ayudes, Señor, para que nos des esa confianza, para que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al amigo, aquel que no conoce de Jesús, quisiéramos invitarle a que pueda abrir su corazón, no a que se haga bautista, no, a que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y para ello necesita confesar con su boca que Jesús es el Señor y reconocerlo como su Señor y Salvador. La Biblia dice que los demonios creen en Jesús, tiemblan y temen. Pero hay una gran diferencia entre recibirlo en su corazón, en darle el lugar que se merece. Espero que usted pueda hoy confesarlo con su boca. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados. Hoy me arrepiento, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Creo que solo Jesús, con su sangre preciosa, es el único que puede perdonar pecados. Creo que también Él resucitó al tercer día, y creo que el día que yo muera seré llevado al cielo, no porque asistí a una iglesia, sino porque te di mi vida y mi alma, Señor. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.